Bienvenidos a mi canal, Historias de Horror. Aquí, donde las voces olvidadas se convierten en susurros que jamás podrás borrar de tu mente. Ponte cómodo, apaga las luces y dame todo tu miedo. Dicen que hay lugares que nunca deberían volver a abrirse, rincones malditos donde la tierra misma parece guardar secretos que claman desde las profundidades. Uno de esos lugares era la mina de San Roque, un viejo túnel abandonado en lo alto de la sierra que permanecía clausurado desde hacía más de 50 años tras un derrumbe que sepultó a más de 20 trabajadores. El gobierno nunca recuperó los cuerpos y el pueblo cercano se acostumbró a vivir con esa herida abierta, fingiendo que el lugar no existía. Pero ya sabes cómo son las historias. Siempre hay alguien que quiere descubrir la verdad. En este caso fue Mauricio, un joven estudiante de geología que llegó con su grupo de investigación para hacer un trabajo sobre minas abandonadas. Desde el primer día, los habitantes del pueblo le advirtieron que no se acercara. Hablaban de voces que se escuchaban por las noches, de luces en la oscuridad y de un eco imposible que parecía llorar desde las profundidades de la montaña. Mauricio no les creyó. Una madrugada, convenció a dos de sus compañeros de internarse en la mina. La entrada estaba sellada con viejas planchas oxidadas, pero no fue difícil apartarlas. El aire que salió de ahí era tan frío y denso que parecía un aliento muerto. Aún así, encendieron las linternas y se adentraron. El túnel se extendía en un silencio húmedo, con paredes cubiertas de un polvo negro que parecía absorber la luz. A cada paso, el suelo crujía como si debajo todavía se escondieran los huesos de aquellos mineros. De pronto, escucharon algo. Un sonido metálico, lejano, como el golpe de un pico contra la roca. Se miraron en silencio con la piel erizada porque aquello era imposible. La mina estaba abandonada. Siguieron caminando y entonces encontraron las primeras marcas. Nombres grabados a mano en las paredes, rasguños torpes acompañados de números como si alguien hubiera intentado dejar constancia de los días que llevaba atrapado. A medida que avanzaban, esos números se volvían desesperados, más desordenados, hasta que finalmente no eran más que rayones caóticos. Uno de los compañeros, Ernesto, comenzó a ponerse nervioso y a pedir que regresaran, pero Mauricio insistió en seguir, diciendo que ya estaban demasiado cerca de descubrir algo único. Sin embargo, cuanto más se adentraban, más pesada se volvía la oscuridad. Sus linternas parecían perder fuerza y el aire olía cada vez peor, como a óxido y carne podrida. Fue entonces cuando lo escucharon claramente. Una respiración. No era un eco, no era un ruido del viento. Era la respiración de alguien más ahí abajo, oculta en la penumbra. Ernesto soltó un grito y quiso correr de vuelta, pero tropezó con algo en el suelo. Cuando levantaron la linterna, vieron un casco de minero, viejo y oxidado, todavía manchado de sangre seca. El miedo comenzó a apoderarse de todos. Y aún así, Mauricio avanzó un poco más. Al llegar a una curva, la luz de su linterna iluminó una galería abierta y en medio de ella algo que jamás olvidaría. Un viejo carrito minero lleno de tierra removida y sobre la tierra un brazo humano, pálido, como si hubiera sido desenterrado hacía apenas unos días. De pronto, las linternas comenzaron a parpadear y en ese instante lo escucharon. Un grito desgarrador que no venía de un solo lugar, sino de todas partes, como si las paredes lo escupieran. El sonido era tan real, tan humano, que los tres se quedaron paralizados y al final del grito, un susurro heló la sangre de todos. No nos dejaron salir. Ernesto salió corriendo hacia la salida sin mirar atrás. Mauricio y el otro chico intentaron seguirlo, pero al llegar a la galería descubrieron algo aún peor. El camino por donde habían entrado ya no estaba. La mina se había cerrado, como si la misma mina hubiera decidido tragárselos. El aire era cada vez más escaso, el silencio insoportable. Y entonces, entre la niebla oscura que comenzaba a brotar del suelo, vieron figuras que se movían torpemente. Sombras de hombres con cascos hundidos, con manos huesudas, cubiertos de polvo negro. No tenían ojos, solo huecos vacíos. Avanzaban lentamente hacia ellos y con cada paso dejaban un rastro de ceniza. Mauricio trató de iluminar sus rostros, pero la linterna cayó de sus manos y rodó por el suelo. Cuando logró levantarla, el haz de luz se detuvo en un detalle imposible. En una de las paredes estaba su propio nombre grabado,
con letras profundas y recientes como si hubiera estado encerrado desde hacía décadas. Su respiración se cortó. ¿Cómo podía su nombre estar escrito en un lugar donde jamás había estado antes? Las sombras avanzaban, el eco de los picos resonaba de nuevo, y Mauricio comprendió que, quizás, lo que había comenzado como una investigación se había convertido en una condena. La oscuridad lo rodeó, y todo se volvió silencio. La oscuridad envolvió a Mauricio como un manto de hierro. Apenas podía respirar. El aire era denso, casi sólido, como si cada inhalación se clavara en su garganta. Ernesto ya no respondía a sus llamados, solo quedaba él y su otro compañero, Julián, que temblaba, murmurando que todo aquello no podía ser real, pero lo era. Las figuras con cascos hundidos avanzaban lentamente, arrastrando los pies, con un crujido que hacía eco en las paredes húmedas. No se oían voces ni gritos, solo aquel retumbar sordo, hasta que de pronto una de las sombras levantó el brazo y golpeó la roca con un pico invisible. El golpe resonó como un trueno y la galería entera se estremeció. El polvo cayó del techo y con él se abrió una grieta que dejaba escapar un murmullo aterrador. Era como escuchar cientos de voces superpuestas, todas gimiendo, todas suplicando: «No nos dejes aquí, no nos dejes morir». Julián gritó, tiró la linterna al suelo y comenzó a correr a ciegas, perdiéndose en otro túnel. Mauricio intentó seguirlo, pero al girar hacia la misma dirección encontró solo oscuridad sólida, como si la mina hubiera cerrado ese camino para él. Comprendió entonces que cada paso que daba era dirigido por algo más, algo que no quería que escapara. El frío se volvió insoportable, su cuerpo se entumecía y la linterna parpadeaba como si una mano invisible tratara de apagarla. En ese instante, un destello iluminó brevemente el fondo del túnel y Mauricio lo vio. Julián estaba de pie, inmóvil, con la espalda arqueada, como si alguien lo sujetara. Cuando la luz volvió a encenderse, ya no había nadie, solo un casco oxidado en el suelo y un charco de polvo negro que todavía vibraba como si respirara. Mauricio retrocedió, jadeando, y su linterna iluminó nuevamente a las paredes. Ya no estaban vacías. Decenas de nombres habían aparecido, tallados con precisión. Nombres de todos los que habían muerto allí 50 años atrás. Y entre ellos, no solo estaba el suyo, sino también el de Julián y el de Ernesto. Todos grabados como si hubieran estado destinados desde el inicio. De pronto, una voz retumbó detrás de él, una voz grave y hueca. «Ya eras parte de nosotros». El pánico lo paralizó. Cuando volteó, vio a uno de los espectros mineros frente a él, tan cerca que podía sentir el polvo helado saliendo de su boca. No tenía ojos, solo un vacío oscuro que lo absorbía todo. El espectro levantó su casco y en la penumbra vio un rostro consumido, la piel pegada al hueso, como si hubiera estado pudriéndose bajo tierra durante décadas. El espectro abrió la boca y un grito imposible llenó todo el túnel. No era un grito humano, era un rugido de la tierra, un sonido que vibraba en los huesos. Mauricio cayó al suelo, tapándose los oídos, y fue entonces cuando notó que el suelo se hundía lentamente bajo sus pies, como si la mina quisiera devorarlo. Trató de levantarse, de correr, pero las sombras lo rodearon. Cada una murmuraba cosas diferentes. Unas lloraban, otras suplicaban y otras reían con una risa rota, metálica. El aire se volvió tan pesado que cayó de rodillas, mientras sus pulmones ardían. Lo último que vio antes de perder la luz de la linterna
Fue su propio reflejo en una lámina oxidada de metal caída contra la pared, pero no era él. En el reflejo llevaba un casco de minero, la piel ennegrecida y los ojos vacíos como las criaturas que lo acechaban. En ese instante comprendió la verdad. La mina no solo guardaba los cuerpos de los muertos, sino que atrapaba las almas de cualquiera que osara entrar. Mauricio nunca salió de ahí. Su nombre quedó grabado para siempre en las paredes, junto a los otros condenados. Hoy, los pocos habitantes del pueblo cuentan que en las noches de luna nueva, cuando el viento baja desde la montaña, todavía se escuchan los golpes de los picos. Y si prestas atención, un grito se repite una y otra vez en el eco del túnel. No nos dejaron salir. Y si alguna vez decides desafiar a la oscuridad de San Roque, quizás también escuches tu propio nombre grabado en la piedra antes de que sea demasiado tarde. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te atreviste a escucharla toda, déjame un comentario contándome qué parte te dio más miedo. No olvides suscribirte, porque lo que viene será aún más oscuro. Recuerda, dame todo tu miedo.